Fenomenal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, me empiezo presentando. Soy la doctora Ainhoa Corrales. Soy médico especialista en atención primaria, médico de familia. Hace 16 años que soy médico. He estado trabajando 10 años en el Sistema Nacional de Salud y en los últimos 6 años he estado por fin formándome en salud. Soy consciente de que cuando cuento esto genera un poco de sorpresa porque pese a llamarnos profesionales de la salud, la formación que nosotros hemos recibido es en enfermedad. Estamos totalmente formados para identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos, pero no tenemos a lo largo de todo nuestro programa formativo nada relacionado con la salud, con la prevención de las enfermedades, con qué cosas, qué acciones, qué sustancias naturales, qué tratamientos, qué terapéuticas ayudan a potenciar la salud, que es el estado natural del cuerpo, el que todos deberíamos de estar disfrutando, y de qué manera podemos participar activamente de ellas para ayudar a nuestro cuerpo a esta función tan importante. Y digo que llevo 6 años formándome en salud porque cuando entendí lo importante que era adelantarnos a las enfermedades, enfocarnos en ese más vale prevenir que curar, que todos conocemos, pero que pues, por lo que sea luego a lo mejor no lo practicamos tanto, cuando entendí además que existían muchas maneras naturales de poder ayudar a nuestro cuerpo a hacer lo que de forma biológica está diseñado a hacer, pues elegí enfocarme en esas alternativas y en esos tratamientos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ir al origen de los desequilibrios de salud. Estamos acostumbrados a parchear, a poner tratamientos que silencian síntomas, pero que no van a ese origen a cambiar nada de lo que está sucediendo. Y mientras que yo no pueda ir al origen, no voy a poder recuperar ese equilibrio. Cuando conocí este proyecto y cuando conocí este tratamiento natural, os voy a compartir pantalla, una de las cosas que más me gustó fue que cumplía todos mis requisitos, porque al empezar a formarme en salud y llevar tanta experiencia en enfermedad, pues me volví exigente a la hora de trabajar con tratamientos para acompañar a todos los seres humanos que así lo eligieran en su proceso de sanación. Y cuando descubrí, como digo, este tratamiento, me gustó saber que podía poner un tic en todas las características que para mí tenía que tener un tratamiento natural para que fuese útil a la hora de prevenir las enfermedades o de mejorarlas cuando ya estamos en un desequilibrio de salud. Tenía que ser 100% natural, sin efectos secundarios, sin ningún tipo de riesgo asociado, sin riesgos de sobredosis, apto para el consumo de cualquier ser humano, incluidos los niños, sin limitaciones, compatible con otros tratamientos y que funcionase, claro. Bueno, pues todos estos tics se los pude poner a este tratamiento, que es el que hoy vamos a conocer. Para mí fue muy importante esta parte porque además entendí que funciona a favor de la biología natural de nuestro cuerpo. Este tratamiento se llama Inmunocal y su principal función es elevar los niveles naturales de glutatión. El glutatión es una proteína con la que nacemos, la segunda molécula más abundante en nuestro cuerpo después del agua. Al nacimiento somos agua y lo segundo que más somos es glutatión. Es una proteína que está presente en todas las células de nuestro cuerpo sin excepción. Todas pueden producir más y además se reparte en distinta cantidad en base a si el órgano del que hablemos es más importante en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. De tal forma que el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer y la placenta es la segunda localización con más glutatión cuando la mujer está embarazada. Y ahora entenderemos por qué es tan importante que el hígado tenga muchísimo glutatión. Esta molécula se descubre en 1888, no es nada nuevo. Y empiezan los médicos científicos de la época a investigar acerca de ella. Empiezan a ver en cuántas funciones interviene y empiezan a ver si nacemos con esta proteína en tantas cantidades y está presente en todo el cuerpo, qué pasa cuando la vamos gastando, qué hace que la vayamos gastando, cuánto de importante sería volver a recuperar los niveles naturales con los que nacemos de glutatión y qué impacto podría tener esto en la salud. Y en estas investigaciones, estamos hablando de un respaldo científico de más de 45 años de investigación, a lo largo de este trayecto tenemos que mencionar a estos dos doctores, que son los creadores médicos científicos de este tratamiento natural. El doctor Gustavo Bonus, que era cirujano general experto en nutrición, y la doctora Patricia Consamen, que aún vive, tiene casi 100 años y es una de las primeras mujeres inmunólogas, experta en sistema inmune e inmunológico de la historia. Se conocen en la Universidad de McGill, en Canadá, y se ponen a trabajar juntos.
¿Para qué? Para responder a todas esas preguntas que os acabo de compartir. Y consiguen, después de más de 20 años de investigación científica, este tratamiento 100% natural. Esto es muy importante entenderlo porque este tratamiento no es resultado de un ratito en un laboratorio y lo tenemos, sino que son más de 20 años lo que dedican a poder obtener este nutriente. Que lo primero que tiene que quedar claro es que Inmunocal es un nutriente, un nutracéutico, un nutriente con un efecto terapéutico científicamente demostrado. No es un fármaco y, por tanto, no tiene uno que ser médico para poder hablar de este tratamiento. Hemos dicho que está en cada una de las células de nuestro cuerpo y que este antioxidante maestro, que es lo que es esta proteína, el glutatión, ese antioxidante maestro, lo vamos a ir consumiendo, pues si es un antioxidante, a medida que nos oxidamos. Nos oxidamos solo con respirar, pero es cierto que la oxidación de la respiración es un proceso lento. Sin embargo, hay muchísimas sustancias que son las responsables de estos procesos oxidativos que cada vez vivimos más aceleradamente, que manifestamos de manera más precoz y que hacen que nuestro glutatión vaya cayendo en picado. Aquí tenemos una gráfica que es una media de la velocidad a la que perdemos glutatión. En torno a los 30, 35, 40 años, ya hemos perdido de un 25 a un 30% del glutatión que tuviésemos al nacer, que no siempre es el 100%. Y a partir de ahí vamos a ir perdiendo a razón de un 10, 12, 15% por década. Pero ¿qué hace que perdamos ese glutatión y sobre todo qué hace que en unas personas se pierda más rápido y en otras más lento? Lo determinante aquí, la clave, es el estilo de vida, lo que se llama epigenética. Os invito a investigar. Es una rama de la ciencia en auge que ha crecido mucho y sobre el que se ha investigado mucho. Lo importante aquí no es cuál es mi herencia genética, qué información portan mis genes, qué predisposición tengo a las enfermedades. No. Lo importante es si mi estilo de vida está favoreciendo que eso suceda y que suceda cada vez a edades más precoces. Si mi estilo de vida es muy tóxico, muy proinflamatorio, si estoy en contacto con muchas sustancias que son venenosas, perjudiciales para mi salud, pues voy a necesitar tirar del glutatión en más cantidad y con más frecuencia, más temprano, porque todos esos procesos, al ser dañinos para el cuerpo, generan una oxidación celular. La oxidación es el primer daño que hay a nivel de las células. Y cuando entendemos esto, entendemos que nuestra prioridad, si queremos prevenir las enfermedades o queremos solucionar los desequilibrios de salud de forma natural, debería de ser elevar nuestros niveles naturales de glutatión. Y aquí nos sirve cualquier cosa para hacerlo. Por eso vamos a entender esta proteína, cómo está formada, y vamos a entender cómo podemos conseguir elevarla de forma natural. Esta proteína es una receta de 3 ingredientes. Decimos que es un tripéptido. Está formado por glicina, ácido glutámico y cisteína. 3 aminoácidos, 3 péptidos o trocitos chiquititos de proteína, que es lo mismo, que cuando se juntan dentro de la célula forman esta proteína. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque los 3 los tenemos disponibles en la mayoría de alimentos que consumimos de forma habitual, uno de estos 3 es el factor limitante, motivo por el cual el cuerpo se ve bloqueado a la hora de producir más glutatión. Y ese factor limitante es el aminoácido cisteína. Es un aminoácido muy sensible tanto al calor termolábil, que se dice, como a la acidez de los jugos gástricos. Cuando yo cocino alimentos ricos en cisteína, brócoli, carne, huevos, ajo, por ejemplo, destruyo al aplicar calor la cisteína que contienen y no la pueden utilizar mis células. Y si los como crudos y llegan al estómago, la acidez de los jugos gástricos va a destruir también esta cisteína. Conclusión: dentro de las células tengo solo 2 de los 3 ingredientes que necesito. Mi cuerpo no puede producir más glutatión. ¿Qué necesita entonces? ¿Y a qué dedicaron más de 20 años estos 2 médicos científicos? A buscar la manera de facilitarle esa cisteína a nuestro cuerpo, garantizar que entrase en la célula para que así mis propias células pudiesen producir su propio glutatión. ¿Y por qué tanto hincapié en que fuese el suyo natural? Porque las células están diseñadas para aprovechar lo que producen ellas, lo identifican como seguro y lo utilizan de un 97% en adelante, y para expulsar lo que sea sintético, químico, artificial, formado fuera, como mecanismo de defensa. Cuando yo tomo glutatión oral, liposomado, intravenoso, soluble, como sea, me lo administren, da igual. En todos estos casos, los 3 ingredientes de la molécula han sido ensamblados de manera externa al cuerpo. Además, la procedencia suele ser bastante sintética, con lo cual el cuerpo lo rechaza ya per se, pero la molécula, cuando ya está formada, es muy grande y no cabe entre los poros de las membranas celulares para meterse dentro. ¿Y por qué es importante que esté dentro? Porque participa en más de 1500 funciones,
pero las más importantes, las 4 más vitales que hoy vamos a mencionar, con las que al final están todas relacionadas, solo se pueden llevar a cabo desde dentro de la célula. Desde fuera no. Y ahora enseguida vamos a entender por qué. Por eso, lo que hacemos cuando tomamos Inmunocal no tomamos glutatión. Yo no necesito tomar glutatión. Yo necesito que mi cuerpo produzca glutatión para que la proteína esté dentro de la célula. Y lo que hacemos es facilitarle el ingrediente que le falta, que es la cisteína, de una manera protegida para que no se quede destruida en el estómago, que es lo que pasaría con el NAC, la N-acetilcisteína, la cisteína o la cistina de herbolario o de farmacia. 4 funciones súper rápidas, muy importantes. La I, el efecto inmunomodulador. Cuando nuestro nivel de glutatión es alto, regula el sistema inmunológico para que esté en el punto de equilibrio, de normofuncionamiento. Tanto si tengo una patología, una infección, he tomado un antibiótico, tomo inmunosupresores que hacen que mi sistema inmune esté bajito, o tengo una enfermedad autoinmune, pues un hipotiroidismo, diabetes, que es una enfermedad autoinmune, la celiaquía, la fibromialgia, esclerosis múltiple, por ejemplo. En ambos casos, bien sea por hacia abajo o hacia arriba, el sistema inmune se ha salido de su punto de equilibrio. Pues cuando mi proteína glutatión está alta, está elevada, va a restablecer ese punto de equilibrio, con lo cual resulta útil en cualquier desequilibrio de salud, porque siempre hay un compromiso del sistema inmune en cualquier desequilibrio. La D es el efecto desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados. El más importante de todos, el primer escalón. En salud, una cosa que he aprendido es que el orden de los factores sí que altera el producto. Si yo quiero mejorar mi salud, lo primero que tengo que hacer es limpiar mis células de toda la toxicidad, de todas las sustancias perjudiciales, que son venenos, metales pesados, etcétera, que tengan. ¿Por qué? Porque si no, con esas toxinas dentro, las células no son capaces ni de absorber bien los nutrientes, ni de poder aprovecharse de las ventajas que tiene, por ejemplo, si estoy tomando complementos nutricionales, que yo me los tomo todos los días, porque no pueden entrar a la célula. La inflamación, la toxicidad y el bloqueo de absorción que generan estas sustancias venenosas impiden que esto suceda. Por tanto, si yo quiero potenciar mi salud, primero tengo que limpiar, sacar la basura, que sería lo lógico si lo pensamos. Al hacer la limpieza se mejora la absorción de mis células. Al mejorar la absorción puedo mejorar su nutrición, de la que depende que sigan con vida y que funcionen de manera correcta, y entonces llega un proceso de sanación. Y más sabiendo que hay muchísimas, está demostradísimo de una manera aplastante desde hace muchos años, muchísimas patologías, muchas autoinmunes, del cerebro y del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas, del sistema cardiovascular, por ejemplo, que están directamente relacionadas con la presencia de toxinas o de metales dentro del cuerpo. Aluminio, mercurio, pues si no estuvieran dentro de nuestro cuerpo, pues nos olvidaríamos del Parkinson, de la demencia, de los trastornos de espectro autista y muchas otras alteraciones. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que cuando yo elevo el glutatión natural de mis células, resuelvo el daño en la parte más original y más pequeña que somos, que son nuestras células. Y por tanto, freno la progresión y aquellas células que no tienen un daño irreversible se recuperan. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque me estoy yendo al origen, por fin. Me estoy yendo al origen para restablecer esa homeostasis o ese equilibrio hacia el que tiende de manera natural nuestro cuerpo, nuestras células, si se lo permitimos. La E es el efecto que tiene esta proteína en la energía celular. Somos energía, esto es innegable, sobradamente demostrado, y esta energía que somos se la debemos principalmente a unos orgánulos que están dentro de la célula. Por eso solo me sirve que el glutatión esté dentro de la célula, porque si no, no pueden ayudarles a estas funciones que vamos a ver ahora, que se llaman mitocondrias. Son nuestras centrales energéticas. Y estas mitocondrias, además de producir energía, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos, síntesis de melatonina, esencial para el descanso, de neurotransmisores emocionales, esencial para gestionar correctamente las emociones, y regulan un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada, o autofagia, es lo mismo. Cuando una célula ya ha cumplido su función, quedan restos celulares que generan oxidación y hay que eliminarlos lo antes posible para que no haya un daño en el resto de células y en las nuevas que surjan. Y cuando están creciendo las células de manera descontrolada, funcionan de forma errática, que sería la antesala a cualquier patología tumoral o cancerígena, tienen la capacidad, estas mitocondrias, que además tienen un ADN propio, fijaos si son importantes, de detectar esta circunstancia y autodestruir esa célula. Yo creo que todos somos capaces de entender la importancia capital, y más hoy en día, que tiene esta función. Pues cuando tenemos nuestro glutatión intracelular elevado, el natural, el que producimos nosotros, garantiza al 100% el correcto funcionamiento de las mitocondrias.
Además, tiene función antioxidante. Decimos que es el antioxidante maestro. ¿Esto qué significa? Significa que el daño más original que van a experimentar nuestras células cuando hablamos de cualquier enfermedad, lo primero que ha pasado es un proceso de oxidación. Y como no ha conseguido frenarse gracias al antioxidante, ha progresado y ha terminado afectando y generando un daño en el órgano que corresponda, etc. Si nosotros tenemos nuestro glutatión elevado, lo vamos a frenar ahí y ya no va a ir a más. Pero además, como está dentro de la célula, tiene capacidad para reparar el ADN, tiene actividad en los telómeros, que son las partes distales de los cromosomas. Con lo cual, incluso las patologías con componente genético pueden tener una mejoría importante. ¿Qué me gustó mucho como médico? Ya termino. El respaldo científico que hay detrás. Evidentemente, yo buscaba un tratamiento 100% natural. Aquí lo tenemos. Esto es un nutriente, no es un fármaco. Y a pesar de ser un nutriente, la evidencia científica y los estudios que tiene al respecto son aplastantes. En esta palabrita que tenéis encima de este doctor, que enseguida os presento, PubMed, tal cual se escribe, PubMed se dice en inglés, es la web científica donde vamos a encontrar todos los estudios publicados hasta la fecha de cualquier tratamiento que queramos buscar. Si aquí buscamos glutatión, veremos que hay más de 185.000 de momento estudios publicados y sigue habiendo cada vez más, porque se sigue investigando al respecto del glutatión. Más de 85 estudios clínicos científicos se han llevado a cabo sin conflicto de intereses. La empresa no ha encargado los estudios, sino que han cogido los principales centros de investigación científica, Universidad de Harvard, Institut Pasteur, han analizado el inmunocal, han empezado a hacer estudios con el inmunocal y otros tratamientos en distintas patologías y han confirmado que el inmunocal es a día de hoy el único tratamiento 100% natural que existe en el mundo capaz de elevar nuestros niveles intracelulares de glutatión. Y al subir nuestro antioxidante maestro de forma natural, restablecemos el equilibrio allá donde sea necesario. Siempre que hay una enfermedad, los niveles de glutatión han bajado en ese órgano u órganos que están siendo afectados. Y siempre que estamos con salud y una salud importante, nuestros niveles de glutatión están muy altos. Restableciendo los niveles de glutatión, recuperamos el equilibrio. ¿Dónde? Donde sea necesario. Si han bajado en el corazón, con la patología cardíaca que sea. Si han bajado en los pulmones, con la patología pulmonar que sea. Si ha bajado en el intestino, con la patología intestinal que sea. Este médico es el doctor Jimmy Goodman, es la persona considerada más experta, más sabia acerca del glutatión en el mundo, reconocida de manera internacional, y ha escrito un libro, La Guía Completa del Glutatión, que va por la 5ª edición ya. Es un compendio que recoge toda la investigación y aplicaciones clínicas que existen hasta la fecha sobre el glutatión. Evidentemente no me detengo a leerlo, pero sí que voy a mencionar el índice para que entendamos que absolutamente todo ha sido estudiado. La primera parte explica mucho más en profundidad lo que os acabo de compartir. Esa parte de prevención, por qué necesitamos elevar nuestros niveles de glutatión y cuál es esa importancia en prevención de las enfermedades. Y la segunda y la tercera parte ya directamente se enfoca en las enfermedades. ¿Y cuál es el papel del glutatión para prevenir y o tratar enfermedades como cáncer, todos los tipos de cáncer, patologías asociadas al envejecimiento celular, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades hepáticas, del hígado, pulmonares, renales, de los riñones, enfermedades digestivas, patologías o enfermedades de los oídos, nariz y garganta, ojos y visión, dientes y periodontales, prevención y tratamiento de patologías asociadas al embarazo, la lactancia y el parto. Esto está científicamente demostrado todo. Preeclampsia, eclampsia, hipertensión, diabetes gestacional, problema de toxicidad, teratogenia en el embarazo, de déficit de oxígeno al bebé o malformaciones, prevención y tratamiento de patologías asociadas a la mujer, infertilidad femenina, síndrome ovario poliquístico, osteoporosis, menopausia, problemas de menstruación, endometriosis, pólipo, fibromas, etc. De la salud en el varón, problemas de próstata, hipertrofia, cáncer de próstata, disfunción eréctil, infertilidad masculina, etc. Traumas, quemaduras y terapias intensivas, cómo pueden manejarse y mejorar al elevar glutatión intracelular. Problemas de la piel, los que queráis, todos han sido estudiados, dermatitis, psoriasis, eczemas, vitíligos, esclerodermias, melasmas, acné, etc. Patologías asociadas al ejercicio físico, síndrome de sobreentrenamiento, exceso de ácido láctico, toxicidad, etc. Y la tercera parte directamente se enfoca en cuál es el papel del glutatión en el cerebro y el sistema nervioso, por la relación que existe tan demostrada con la toxicidad y la presencia de metales pesados en nuestro organismo. Y es importante saber que el glutatión es un quelante de los metales, consigue expulsar definitivamente del cuerpo, participando en las dos fases de quelación,
estas sustancias. Hay otras, como el alga-clorela o la zeolita, que solamente despegan los metales de donde están adheridos y lo llevan a los filtros naturales. Hígado, riñones, pulmones, intestinos y piel son esos filtros. El más importante es el hígado. Y todos nos acordamos de cuál es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer. En salud no existen las casualidades, existen las causalidades. Es principal que limpiemos nuestras células. Por eso es el hígado el órgano con más cantidad de glutatión, porque es súper necesario que lleve a cabo esta función de limpieza sin excusas, bloqueos, limitaciones ni ninguna alteración. Y por eso en esta tercera parte del libro nos explica cómo elevar los niveles de glutatión a nivel de cerebro y sistema nervioso sirve para prevenir y tratar enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo de cualquier clase, otros problemas neurodegenerativos, esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, enfermedad de Huntington, ataxia de Friedrich, síndrome de Down, trastornos de espectro autista, los que queráis, incluidos en niños, todos han sido estudiados, esclerosis múltiple, enfermedad convulsiva, lesión cerebral traumática y trastornos del sueño, apneas, insomnios, etcétera, y trastornos psicológicos y psiquiátricos, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, adicciones, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, manía, etc. El premio Nobel de Medicina, Dr. Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas, le dedica un capítulo entero al inmunocal. No es que hable solamente de cuánto de importante es elevar para prevenir y tratar estas enfermedades el glutatión intracelular, sino que habla de cómo el inmunocal es el único tratamiento 100% natural que ha demostrado que es capaz de hacerlo, de elevar esta producción natural de glutatión. Hace más de 25 años que este tratamiento está incluido en el Vademecum americano, libro de consulta terapéutica, que es el PDR, el PDA, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá, de donde es original, donde se iniciaron todos estos estudios. Y tiene más de 80 patentes de uso, 4 de ellas de autismo en niños y muchas en cáncer y otras patologías. Y ya para acabar, para que todos tengamos una imagen visual de lo que es el inmunocal, este sería el inmunocal regular, el más básico, por el que todos empezamos, incluidos los niños, y es un aislado de proteína de suero lácteo, sin lactosa, sin caseína, sin gluten, sin producto orgánico genéticamente modificado, con rico en cisteína enlazada, protegida para que llegue a la célula, para que ni el calor ni la acidez de los jugos gástricos la degraden y consiga penetrar dentro de la célula y con eso aumentar la producción natural de nuestro glutatión. Como además es un nutriente, lo pueden consumir desde recién nacidos prematuros, segundo uno de vida, es lo más parecido al calostro materno, personas con cualquier condición, cualquier patología, que tomen cualquier medicamento, porque lo que va a hacer es limpiar la parte tóxica, el residuo tóxico que este medicamento está dejando en nuestro cuerpo y restablecer el equilibrio. Y no tiene ninguna contraindicación salvo la alergia a la proteína del suero de la leche, que es lo que tiene. Si no eres alérgico a eso en concreto, se puede consumir. Tenemos la formulación Platinum, que tiene un poquito más de cantidad de proteína y de cisteína por cada dosis y además está enriquecida. Es una formulación que, asociada al regular que acabamos de ver, el azul, ejerce un efecto antiinflamatorio mucho más potente en el organismo. Aquellas inflamaciones que cursan con brotes respiratorias, cutáneas, gastrointestinales, las que sean, en la localización que sean, van a mejorar porque además de esa misma composición del inmunocal regular, tienen trocitos chiquititos de proteínas, que son péptidos, lo mismo, que regulan las citoquinas, que son las sustancias responsables del proceso inflamatorio. Y además tiene una mezcla de citratos minerales que alcaliniza el medio, evita la acidosis, el medio ácido, que es donde crecen los tumores, donde se oxidan las células y donde está el daño en los tejidos. Y luego contiene creatina, que es el alimento de ligamentos, tendones, músculos. Y la formulación Sport, que no es exclusiva de deportistas, aunque si alguien es deportista, aunque sea a nivel amateur, le va a venir muy bien, porque además de ese aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada protegida, contiene precursores naturales del óxido nítrico, L-citrulina y extracto de remolacha, que son vasodilatadores. Al estar abriendo el calibre de los vasos, el sistema vascular, a nivel deportivo mejora el rendimiento deportivo, reducimos el tiempo que tardamos en recuperarnos después del esfuerzo, reducimos el tiempo de recuperación de una lesión y el riesgo de lesionarnos. Si ya estábamos en una lesión, nos recuperamos antes. Y además, gracias al extracto de cereza ácida, que es un superalimento y que también participa del ritmo circadiano y la síntesis de melatonina, favorece el descanso, esa recuperación, y retrasa la aparición y la cantidad de ácido láctico después del ejercicio.
Tiene también citrato de magnesio, que es un mineral esencial para la vida. Os invito a investigar acerca del magnesio. Por eso también lo tiene, junto con otros citratos minerales, el platino. ¿Y por qué no es exclusivo de deportistas? Porque este efecto vasodilatador es beneficioso para aquellas personas que tengan problemas cardiovasculares, problemas de circulación, problemas de trombos, problemas de ictus, accidentes cerebrovasculares, miocarditis, etc.